Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video y en este caso os traigo los niveles de poder de Titanes del Pacífico. Claro, según mi opinión. El video de Saitama vs Cartoon Cat estará subiéndose a fines de este o comienzos del siguiente mes, gracias a que trato de hacerlo lo más preciso posible, y a que octuplicaron la cantidad de likes. Bueno, sin más que decir, vamos con el video. Titanes del Pacífico o Pacific Rim en su título original, es una película de ciencia ficción del 2013 dirigida por Guillermo del Toro. Tiene como premisa la entrada de monstruos a la Tierra, gracias a una brecha dimensional, mandados por unos seres llamados los precursores. En respuesta a los ataques, la humanidad decide crear robots gigantes llamados Jaegers para luchar contra los kaijus y cerrar la brecha. En la película se nos muestra a una cierta cantidad de kaijus y Jaegers, los cuales son nuestros personajes en las barritas de poder. Comenzaremos con Trespacer, el primer kaiju, del cual se nos ha mostrado cómo ataca San Francisco. Este kaiju tiene unas corazas en su pecho y espalda, con grandes brazos con garras y una cresta en forma de hacha. Está en esta posición debido a que no era muy fuerte, ni inteligente y mucho menos rápido. Continuamos con Karloff. Este kaiju no tiene nada destacable, solo que es más delgado con una gran cabeza, por eso está aquí. Seguimos con Hardship. Este kaiju tiene una coraza en la espalda, con grandes brazos con garras y en la cabeza tiene una cresta en forma de daga. La verdad tiene potencial pero es más pequeño que un Jaeger, lo cual le da una desventaja. Seguimos con Onibaba. Este kaiju tiene una apariencia de crustáceo. Tiene 4 patas y 2 brazos con pinzas las cuales podrían hacer gran daño. Este, al igual que Karloff y Hardship, tiene un tamaño relativamente bajo por lo cual está en esta posición. El siguiente en la lista es Horizon Brave. Este Jaeger es prácticamente un señuelo, más que un tanque, debido a que era resistente pero no era fuerte, ni veloz, ni tenía armamento, lo cual ante los kaijus era una gran desventaja. Por eso siempre estaba en equipos de 2 o 3 Jaegers. Toca el turno de Romeo Blue. Este Jaeger está sobre Horizon Brave porque podía mantener un combate con un kaiju de categoría 1 y tal vez 2. Este es uno de los más grandes de la primera película. En su pecho tiene ametralladora, en sus brazos, planchas que dan fuertes descargas. Toca hablar de Coyote Tango, el tirano imponente. Lo pongo en esta posición más que nada por sus cañones ubicados en la espalda, aunque puede llegar a ser un arma de doble filo. Su diseño es más aerodinámico, descartando un poco la resistencia y la fuerza de este. Es turno de Tacit Ronin. Este es un Jaeger japonés, con la más alta velocidad de los categoría 1 y creo que categoría 2, esto le daba una ventaja grande contra los kaijus de categoría 1 y 2. Este contaba con una cuchilla en cada brazo. Su desventaja era que no era resistente a ataques, es por eso que se anticipaba a estos ataques. Llegamos con Cherno Alpha. Este Jaeger sí es un tanque ya que está equipado con grandes planchas de armadura, lo cual lo hace más lento pero relativamente más fuerte, y tiene una notable habilidad de pelea. Lamentablemente no tiene armas, habría desventajas ante los kaijus. Toca hablar del kaiju Knifead. Este kaiju tiene una gran coraza en su espalda, 2 grandes brazos con garras y 2 brazos pequeños, una cola con masa al final, unos dientes hacia afuera y una cresta en forma de cuchillo. Con este kaiju se demostró que estos pueden crear tácticas y engañar al enemigo. Continuamos con Mutabore. La verdad no se vio de lo que era capaz ya que fue derrotado rápidamente por Striker Eureka. Su cabeza tiene forma de hoja de hacha, tiene protuberancias que protege su espalda, su cola se divide en 2, sus brazos son grandes, con garras, a comparación a sus piernas. Al ser de categoría 4 lo pongo sobre Knifead. Es turno de Gypsy Danger. Muchos lo consideran el Jaeger más poderoso, pero a mi opinión no lo es, ya que primero que todo es de categoría 3, pero está altamente equipado como las espadas, sobrecarga del reactor, refrigerantes y los cañones de plasma. Después de acabar con Knifead recibió unas leves mejoras, y sumado a que sus pilotos hacen una pareja perfecta entre conocimiento y experiencia, hacen de este Jaeger uno de los más poderosos. Hablemos de Crimson Typhoon. Lo pongo una pizca sobre Gypsy porque era de categoría 4, poseía 3 reactores al igual que Tacit Ronin, sus manos se convertían en motosierras, en su brazo izquierdo poseía un cañón de plasma de mayor alcance y potencia que el de Gypsy Danger. Este Jaeger fue derrotado por Otachi ya que este estaba especializado en matar pilotos ya que Newton dio información sin querer a los precursores.
Es turno de hablar de Leatherback. Este kaiju está aquí debido a su gran fuerza, ya que estaba especializado en combatir Jaegers. Este kaiju tiene una apariencia similar a un gorila espalda plateada, con dos protuberancias en los hombros que protegen la cabeza. Su cabeza cuenta con 3 pares de ojos con especializaciones para encontrar pilotos y cambios en calor. En su espalda cuenta con un órgano que genera un pulso electromagnético, que incapacita Jaegers. Seguimos con Otachi. Este kaiju es cuadrúpedo, siendo las patas delanteras más grandes con alas plegables. En su espalda cuenta con sensores que lo hacen imposibles de detectar, cuenta con una cola musculosa y con una garra al final, especializada en matar pilotos. Su cabeza es grande con protuberancias que le sirve como un sonar. En su boca posee un órgano que vuelve su sangre muy tóxica, como un ácido. Obvia ventaja a la armadura Jaeger. Llegamos con Schooner. Este kaiju tiene una similitud con los toros. Cuenta con una cabeza grande con cuernos a los lados de la boca con 2 pares de ojos ubicados en forma de T, cuenta con 4 brazos. 2 más grandes que los otros, su pecho y espalda cuentan con una coraza, sus piernas le ayudan a nadar, y su cola al final tiene una masa en forma de lanza con 3 puntas. Está sobre Otachi porque es más grande y pesado. Es turno de Raiju. Está protegido con escamas puntiagudas, tiene grandes brazos y piernas con una cola palmeada que lo ayuda a nadar. Su cabeza se divide en 3 partes que protegen una cabeza más pequeña. Lo pongo al mismo nivel que Schooner aunque no se vio mucho debido a que Gypsy lo acabó muy rápido. Hablemos de Slattern. Este es el kaiju más grande, y de mayor categoría visto en la primera película, categoría 5, cuenta con grandes brazos con garras y piernas fuertes. Tiene una coraza en el pecho, y una protuberancia en forma de espiga en su espalda. Su cabeza tiene forma de T muy robusta en la que destaca su barbilla con 2 puntas y sus 2 pares de ojos. Su piel es gruesa, lo cual lo beneficia mucho y tiene 3 colas de triple corona. Este le causó un daño significativo a Striker Eureka y sobrevivió a la bomba de este, ganando el puesto de kaiju más poderoso de esta película. Vamos con el último en la lista, y es nada más y nada menos que Striker Eureka. Muchos dirán que no merece estar en esta posición. Pero escúchame. Primero que todo es de categoría 5, el más avanzado. Este Jaeger tiene un reactor tan eficiente que el Jaeger podía hacer movimientos rápidos y complejos así como utilizar sus armas, los 6 cañones y las cuchillas de asalto SE con un rendimiento de 2 meses seguidos. La armadura de Striker es una aleación muy avanzada, y dura por lo cual era muy resistente. Este Jaeger poseía mucha fuerza demostrada al golpear y desorientar a Mutabore y a Otachi. Su mayor hazaña fue tener una pelea pareja con Slattern e incluso superarlo cortando los tendones de los brazos. Así termina el video coronando a Striker Eureka como el más poderoso de esta película. Pon en los comentarios si estás de acuerdo conmigo o cuál fue mi error. Si les gustaría un niveles de poder de Pacific Rim Uprising, tienen que llegar a la meta de 15 likes y comentar GG. Gracias por ver, nos vemos hasta la próxima. Chao chao.